un poquito más acerca de los nicolaitas, ¿sí? Porque siempre la pregunta es, como son iglesias de esa época, y aunque en esa época recién empezaba el cristianismo, ya estaban las mismas cosas que tenemos hoy en la iglesia cristiana. O sea, el carácter de la iglesia cristiana ha ido caminando durante todo este tiempo, ¿no? Acuérdense de que es Jesucristo, la iglesia de Jesucristo empieza cuando Él se va. Él deja a los apóstoles y los apóstoles son los que empiezan la iglesia de Jesucristo. Porque antes de que Jesucristo muriera, Él estuvo aquí para redimir a los judíos. O sea, Él vino para salvar a los judíos. Y como ellos lo rechazaron, entonces Jesucristo hace de dos pueblos, hace uno solo, que es la iglesia. Del pueblo gentil, de los judíos y del pueblo gentil, forman lo que es la iglesia cristiana el día de hoy. Pero la iglesia cristiana sufre persecución y separación. Entonces hay un grupo de cristianos de esa época, de todos los apóstoles, más la gente que quedó creyendo, que salen, que se escapan para que no los maten. Bien, entonces vemos que a la iglesia de Éfeso le dice, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, otra cosa que tienes esto, ¿no? Que aborrece, que es bueno, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco, Dios, dice Jesús. Y después a la tercera iglesia le escribe y les dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces vemos doctrina de Balaam y luego vemos doctrina de Nicolaíta, que en ese momento estaba fuera de la iglesia de Éfeso, porque los éfesos lo aborrecían. Entonces dice a Balaam, que es otra deidad, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, las cosas que aborrece Dios es a los nicolaitas, a la fornicación, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a Balaam, ¿no? A Balaam. Para saber qué aborrece Dios, entonces ahora te toca conocer el carácter de lo que aborrece Dios. En este caso, en el carácter de los de Balaam. ¿Quiénes son los de Balaam? Entonces, ese es otro estudio que hay que hacer. ¿Quiénes son exactamente los nicolaitas? Entonces, así a modo rápido, los nicolaitas, los de Balaam, eran todo eso, ¿no? Dice, tengo en pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que hacía la doctrina de Balaam? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, si tú eres de las personas que está poniendo tropiezo a los hijos de Israel, y como nosotros los cristianos hemos sido adoptados dentro de lo que es los hijos de Israel, ¿no? Nosotros somos injertados en el olivo silvestre. Entonces, si te estás oponiendo a las cosas que dicen los cristianos, a lo que quieren los cristianos, a lo que es Jesús, entonces esa es una obra que Jesús aborrece. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel. No le pongas tropiezo a Israel, ni a ningún hijo de Israel, que somos los cristianos, ¿no? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿no? ¿Qué es eso de comer cosas sacrificadas a los ídolos? Eso no es muy difícil. Entonces, cuando tú ves un ídolo que está en el restaurante de los hindúes y también está en el restaurante de los chinos, ya tú sabes que es un mismo Dios que ellos adoran.
Entonces esa es una comida sacrificada a los ídolos de ellos. No son tus ídolos, pero son ídolos de ellos. Entonces esos ídolos para ellos no son malos, para ellos está bien. Ellos en su cerebrito ellos no están haciendo nada malo. Pero si tú sabes eso, entonces mejor que no comas en esos lugares. ¿Ah? Entonces es difícil que tú vayas a comer una comida rica, una comida china, uy, tan rica, caramba, voy a comer, y de pronto llegas y tú hay un Buda, y tú salirte, es difícil. Y si estás con tus amigos o tus familiares, peor todavía. Pero entras ya con el conocimiento. Entonces, como tú eres cristiano y Pablo dice que los ídolos nada son, tú sabes de que eso no es en realidad el problema, o sea, eso no te va a condenar, pero por lo menos ya tú sabes de que esa comida ha sido sacrificada a los ídolos. Ellos no han hecho ningún rito satánico, ellos no han hecho nada malo, simplemente han agarrado el pollo, sino simplemente la creencia de ellos es en ese Dios. Pero ante ellos eso no es malo, eso es lo que ellos están haciendo. Y en realidad no es malo en absoluto, simplemente que es un Dios al cual tú no adoras, nada más. Entonces, normalmente toda esta gente no creen en Cristo, ¿no? No han hecho nada malo, pobrecitos, si es que tú vas y los ofendes y les dices, no, que tu comida ha sido sacrificada a los ídolos. No, de ninguna forma. Pero simplemente es algo de que tú ya sabes que no se debe hacer. Tú no puedes estar idolatrizando una estatua. O sea, una estatua tú la agarras y tú, digamos en Latinoamérica, que tienen una estatua de todo, digamos al Señor de los Milagros. Una señora o un señor, el artesano, ha venido y él ha mezclado barro con agua, lo ha metido a esas máquinas y le ha hecho lo de la película El Ghost, ¿se acuerdan? El fantasma, esa parte de que la comadre está haciendo un tarrito, algo está haciendo, ¿no? Y viene el marido para atrás y la agarra, pues ya, todos saben esa escena. Entonces, eso es lo que el alfarero hace. Hace una estatua de barro, agua y barro la hace. Y luego viene el mismo artesano y la pinta, le da la forma de pelito marrón, digamos, la maquilla, la hace ver mujer, le pinta todito su vestido. O no es mujer, es el Señor de los Milagros, ¿no? Le pinta toda la sangre, totalmente lo pinta. Y después de eso, te lo vende y tú lo compras y luego tú vas y te arrodillas a algo que acaba de ser hecho con las manos de hombre. Y tú dices, no, es que lo que pasa es que ese santo está representando a Dios. Dios no necesita representación. Dios es invisible, a Dios nadie más lo vio. Entonces hay una condenación para todo aquel que es idólatra, que se arrodilla a las estatuas. Esa práctica de las estatuas no es de los romanos, eso es de todos. Todo el mundo tiene esas prácticas. Y la iglesia romana simplemente ha agarrado toditita todas las culturas y las ha hecho una y la han convertido en la iglesia cristiana. Pero la iglesia católica en realidad es la unión de todititas las culturas. ¿Y quiénes quieren practicar eso? Los demócratas. Los demócratas también quieren la unión de todas las culturas. Por eso es que vale todo. Ellos quieren vivir en un país donde vale todo. Todo vale. Vale el homosexualismo, vale el aborto, no hay ningún problema, ¿no? Vale la pedofilia. Como son tanta gente de tantas culturas, la mayoría va a ganar. Y al ganar la mayoría, todos van a votar por la pedofilia. Entonces se convierte en un partido político el cual Dios aborrece por todas las cosas que hacía Balaam, que hacían los nicolaitas, ¿no? Entonces uno dice, no, la Biblia ya es antigua, ya pasó. Dios es eterno, su palabra no acaba nunca. Lo que pasaba en los gobiernos de aquí, de la Biblia, también están pasando aquí también. ¿Ustedes creen que toda esa corrupción que existe en los gobiernos es nuevo? No, ya todos estos otros... El asesinato que hacen con Jesucristo
fue un complot entre los dos gobiernos, el gobierno israelí y el gobierno, en ese entonces, los judíos, ¿no? Y los gobiernos romanos. Ellos dos hacen un trato, igualito como Kuczynski ha hecho un trato con la Fujimori. Hacemos un trato y tú lo sacas a tu papá. Igualito ellos hacen un trato, dicen, hey, vamos a matar a este hombre, ¿no? Entonces, las cosas, digamos, creemos de que esos nicolaitas son solamente de esa época. No, los nicolaitas existen todavía hoy. Es una doctrina, es una doctrina. No hay... La iglesia cristiana, como dije al principio, se escapó. Y así escapada, todavía sigue estando en persecución. O sea, si realmente es la iglesia cristiana, si realmente tú eres cristiano, tú tienes que estar bajo persecución. Si tú eres un cristiano que está muy rico, que tiene negociazos, que tiene casas, estás más involucrado en las cosas de este mundo. Entonces no estás en persecución. Al contrario, estás vacilándote. No estás sufriendo nada, ¿no? Entonces esos son los nicolaitas del día de hoy. Esos son los nicolaitas modernos, ¿no? Los que están más involucrados en las cosas del mundo, ¿no? Tanto así que ellos mismos te enseñan que Jesús no va a venir. Te dicen que se tarda, se burlan, y son cristianos. Y son cristianos. Y ya sabemos quiénes son, ¿no? Es la prédica de la prosperidad. Y los nicolaitas obviamente eran muy prósperos, ¿no? ¿Qué más dice? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. O sea, todos estos actos los aborrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ah? A cometer fornicación. Fornicación es cualquier cosa que sea desorden sexual. El único orden sexual según Dios es hombre y mujer. That's it. Ese es el orden. Y no es un hombre con muchas mujeres ni una mujer con varios hombres. Porque también el tener más de una pareja, eso es un desorden mental sexual. ¿Entienden? O sea, no hay diferencia entre un adúltero a un fornicario, ¿no? O a un violador, porque todo eso es trastornos sexuales que están en tu mente, ¿no? También la fornicación eso es adulterio, cuando uno adultera la palabra de Dios, ¿no? Cambiar la palabra de Dios a tu beneficio, ¿no? Decirle a la gente, tú tienes que dar a la iglesia porque Dios te lo exige. Dios no te exige que tú des. Tiene que ser de voluntad propia. Eso de los diezmos tampoco no es para esa época. Y ese es otro estudio que hay que hacer, ¿no? Los nicolaitas están todavía presentes en el mundo, fuera de las iglesias, ¿no? Acuérdense de que en Éfeso estaba fuera de la iglesia. Y ya en Tiatira, creo que es, sí, en Tiatira, ya están dentro de la iglesia. Entonces, es una doctrina que entra de afuera. Los hijos de la ramera, hay que saber cómo identificar a estos hijos de la ramera. No queremos estar en ninguna de esas iglesias. ¿Y cómo identificarlas? Mira las prácticas nada más. Es todo lo que tienes que hacer. Mira qué están practicando esta iglesia. Estos son los nicolaitas. O estos son la iglesia cristiana, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu te guía a toda verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la lámpara te sirve para mirar. Ahora dice la Biblia de que esa lámpara es a los pies. En pocas palabras, tú no estás mirando,
sino solamente la lámpara le está alumbrando a los pies, y los pies es lo único que hace es seguir la luz. Entonces muchas veces nuestra lógica, nuestros pensamientos, nuestros ojos nos llevan a ver cosas, pero en realidad estamos caminando por fe. Dice así, mire, a la iglesia de Tiatira, o sea, ya esta doctrina maligna que estaba fuera, la cual los éfesos aborrecían, ahora ya entró a la iglesia de Tiatira, que es la tercera iglesia. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primero, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, ven la palabra fornicar otra vez, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de fornicación. Pero habla de otro personaje, que es Jezabel. Jezabel en estos días. Muchos cristianos decimos de que, he oído, ¿no?, de que hay muchos cuando oran dicen, reprendo el espíritu de Jezabel. Pero en realidad el espíritu de Jezabel no existe. Lo que existe es el espíritu que estuvo dentro de Jezabel, que es el mismo espíritu que se mueve ahora. Entonces, si tú vas a querer identificar a un espíritu de Jezabel, no es de ella. El espíritu estaba dentro de ella, pero ese espíritu existió desde hace tiempo y todavía existe hasta hoy. Los espíritus no mueren nunca, los espíritus pasan todos los tiempos. Estuvieron en Babilonia, estuvieron en Egipto, hasta el día de hoy. Están en todo lugar están estos espíritus, porque son eternos, no mueren nunca. Estos son los que son quemados eternamente en el infierno. Bueno, entonces estos espíritus que han caminado por años y por siglos, etcétera, etcétera, ellos ahora están en esta época. Entonces, hay que ver todo lo que está pasando en el mundo. En el mundo entero hay un movimiento que se llama el movimiento feminista. Primero, ¿quién era Jezabel? Aquí te lo dice, mira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Qué hacía esa Jezabel? ¿Cuál era su pecado? Dice, primero se dice profetiza. ¿Qué significa eso? O sea, si tú estás en una iglesia y hay una mujer que se hace profetiza, ese es el espíritu de Jezabel. Es el espíritu que estuvo dentro de Jezabel. Creo que eso fue fácil de entenderlo, ¿no? Una vez más, no es el espíritu de Jezabel, sino es el espíritu que estuvo dentro de Jezabel. ¿Y cuál es ese espíritu? Aquí está. Se dice ser profetiza. Entonces, ¿cómo identificar a ese espíritu? Fácil. Mira simplemente a una mujer que se dice ser profeta y esa comadre está dentro de esa comadre. Ese espíritu está dentro de esa comadre. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿ven? El carácter primero lo eleva y luego el machetazo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces una iglesia no puede estar tolerando. Entonces no puedes permitir que en tu congregación esté una que se hace llamar profetisa, porque si no, ya lo identificaste, está un espíritu. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas en contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar la palabra, ¿no? La palabra de Dios, completamente adulterarla. Fornicar con otras doctrinas, con otras enseñanzas, ¿no? El movimiento feminista enseña de que la mujer es superior al hombre. Y hay muchas mujeres dentro de los púlpitos cristianos que están predicando exactamente lo mismo.
Están predicando el poder de las mujeres cristianas, ¿no? De ahí es que nace el movimiento este que se llama las Déboras. ¿Qué enseña las Déboras? Que las mujeres pueden sin los hombres. ¿Ah? Siendo cristianas. Las enseña a ser valientes, como Esther. Y por muy cierto que sea que Esther es fuerte, y por muy cierto que sea que la mujer tiene que ser fuerte, la mujer no tiene por qué nunca atacar al hombre. De igual forma como el hombre no debe por qué atacar a la mujer. El problema ya sabemos que ha sido el hombre, pero la solución no es que la mujer ataque al hombre, ni lo quiera bajar, porque esa posición se la dio Dios. Entonces, que el mundo, que las mujeres feministas del mundo, que ellas quieran bajarlo al hombre del trono, ya, eso está bien. Total, el hombre del mundo se lo merece. Es un imbécil. El hombre del mundo es un imbécil. Y lo estamos viendo. O sea, tienen plata, están allá arriba en Hollywood, y encima son unos violadores. O sea, come on. Definitivamente esos hombres son los que han fallado. Estos políticos, digamos en este caso el expresidente Bill Clinton, él fue el que falló. Él fue el que le falló a su esposa, la Hillary Clinton. Y la Hillary Clinton es la que mueve más este movimiento, pero en realidad esa fue culpa del esposo. Nosotros no tenemos nada que ver, no todos los hombres somos así como él. O sea, él fue un mal ejemplo para toda esa generación y hasta el día de hoy se ha corrompido totalmente. Por eso es que el Partido Demócrata es tan corrupto, porque ellos todos lo aceptaron. El primerito fue él fue uno de los primeros que empezó con su adulterio y fornicación ahí en la Casa Blanca y lo dañó, lo perdonaron, los mismos demócratas lo perdonaron. Los republicanos lo quisieron sacar y no los dejaron, porque ellos eran mayoría y ellos tenían más fuerza. Y entonces ese movimiento sexual de los homosexuales, de las lesbianas, del movimiento feminista ahora ha ido agarrando fuerza hasta que ha llegado un momento en que es un desorden total. Y los problemas que estamos viendo hoy en día ya, o sea, en lo que es los demócratas, está afectando a todititos también aquí a este lado. Y a los hombres cristianos también. Porque las mujeres también han aprendido lo mismo y entonces ahora combinado con este espíritu de profetiza, están enseñando unas doctrinas que no son bíblicas. Pueden haberlas sacado de la Biblia, pero una vez más, repito, han movido cualquier versículo, lo han sacado de contexto, lo han cambiado y entonces han sacado una nueva doctrina. Pero la doctrina que la Biblia enseña es de que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, ¿no? La cabeza no quiere decir que tiene que maltratarla a la mujer, ni gritarla, nada, al contrario, tiene que amarla, tiene que tratarla bien, pero ese ha sido el problema del hombre, ha maltratado a la mujer y la mujer, claro, ha dicho, hey, enough is enough, y tienen razón, pero el movimiento femenino de hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, no es el mismo movimiento feminista porque el movimiento femenino de antes era porque la mujer no tenía derecho a tener licencia, a manejar, a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces ellos se rebelaron contra el sistema y ganaron, y muy bien hecho. Y ya hablé de este tema anteriormente también. Pero esa doctrina es la misma doctrina que tiene la iglesia cristiana. Y enseñe, ¿dónde está? Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ah? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Ven? Adulterar, fornicar, no siempre significa
relaciones sexuales desordenadas. También significa enseñar malas cosas, o sea, haber adulterado la palabra de Dios, ¿no? Por eso a la Iglesia Católica se le llama la gran ramera, porque es una iglesia que ha adulterado con toditita las naciones del mundo. Entonces, una mezcolancia tú no quieres. Como les dije ya anteriormente, según lo que Jesucristo hablaba la vez pasada en el capítulo 24, llega un momento en que, y también lo vamos a ver en el Apocalipsis, en que se abren las puertas del infierno y salen los demonios y caminan juntamente con todos los humanos y se mezclan, tienen relaciones sexuales. ¿Todo por qué? Porque el hombre ha pedido esa ley y ellos han querido tanto, vamos a traer de todo, que todo valga, todo vale, todo, cualquier cosa vale, lo que querramos, una libertad total y absoluta. Y ya vemos cómo los gobiernos están cayendo, todo por esta falsa doctrina, ¿no? Dice, y he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Todavía hay tiempo. Si no te arrepientes de todo eso, si no te arrepientes de haber adulterado con todas esas iglesias, con todas estas doctrinas, si has estado en el mundo, digamos, y has fornicado de esta forma y luego has venido a ser cristiano y nuevamente has seguido fornicando, todavía hay tiempo para arrepentirte. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y luego dice, si no se arrepienten de las malas obras de ella. O sea que si te arrepientes no vas a caer en cama, enfermo, ¿no? Dice, en gran tribulación, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. La mente y el corazón, lo que hablábamos ayer. Es ahí donde tiene que estar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está ahí, en tu mente y en tu corazón, entonces fluye, sale por tu boca, fluye. Salen las ganas de hablar de Dios, de Cristo, de su doctrina, de su enseñanza. De lo contrario, la otra enseñanza es esto, lo que estamos viendo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, ¿qué vino primero, el castigo o la advertencia? La advertencia viene primero. Por eso es de que es justo. Cuando Dios te manda al infierno por no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y tu Salvador, cuando Dios te manda al infierno, es justo lo que Él hace, porque Él es una ley justa. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes 2 hijos, y tú a los 2 hijos les dices, me voy a ir a bañar, cuando salga, los quiero encontrar a los 2 acostaditos. Tú acabas de dar una ley, y juntamente con la ley, les has dado, les dice, los quiero encontrar a los 2 acostaditos. Al que no lo encuentre acostadito, le doy su buen chancletazo. Al otro, digamos, lo recompenso con un helado. Y entonces uno se va a dormir tranquilito y el otro se pone a jugar su FIFA, se queda ahí de malcriado. Y tú sales del baño y a los 2 les das un helado. Eso no sería justo, ¿o sí? El otro chiquillo se va a quejar, papá, tú dijiste de que a uno le dabas helado al obediente y al desobediente un chancletazo. Dale un chancletazo, porque si no pierden respeto por ti. Entonces, igualito Jesucristo también. Él pone una ley y antes de darte la ley te da la advertencia. Te dice, si no la haces, antes de darte la condenación, te da la advertencia. Si Dios viniera y te castiga por desobedecer, eso sí sería injusto, porque a ti nadie te dijo que iba a haber un castigo, ¿entiendes? Por eso es de que existe la ley. La ley eso es lo que hace, te dice, haces esto o si no, hacemos lo otro. Entonces, un país sin ley,
un país donde las leyes sean todas abiertas, un país que se destruye. Y ayer estábamos hablando acerca del anticristo. El sistema del anticristo es tan malo, que es seguramente el que les va a dar la libertad a todos de hacer lo que sea, tan malo que cae. Cae en 3 años y medio, cae. No funciona, ese sistema no funciona en el mundo, ¿no? Y encima de eso, mezclado con puro demonio, imagínense. De ahí es de donde tú quieres salir, de esa iglesia, y una vez que tú estás afuera, cuando viene el rapto ya tú sabes que tú te vas. ¿Entiendes? Bueno. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No hay nada que quejarse. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Ese es el que recibe el helado, ¿no? Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel, ni esa doctrina de Balaam, ni esa doctrina de los Nicolaitas, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Tú pregúntale a cualquier no cristiano, ¿quién es tu Dios? Y la respuesta es Satanás. Inclusive los musulmanes, porque los musulmanes tienen al Dios Alá, y Dios Alá significa luna. Luna, es como cuando los incas adoraban al Inti, al sol. Ellos adoran a la luna, ¿no? Entonces, eso sí, eso es Alá. Inti en quechua, Alá en el idioma de ellos, ¿no? Ok, entonces, por eso es que ustedes ven que todititos los países musulmanes tienen el símbolo de la luna en cuarto menguante o en cuarto creciente, creo que es, no sé. Pero ese es el símbolo de ellos, la luna, porque ese es el Dios, Alá. ¿Sí? Ok, entonces, ese Dios Alá era el mismo Dios en la época de las guerras de aquí de la Biblia, era el mismo Dios de Balaam, ¿entienden? O sea, el Dios Balaam era el Dios de la luna. Entonces, simplemente en esa época se llamaba Balaam y ahora se llama Alá. Es lo mismo, es inclusive hasta el mismo nombre. Bueno, la cosa es de que pregúntale a cualquiera no cristiano cuál es tu Dios, y el nombre del Dios de ellos es Satanás. Pregúntale. Si tú eres ateo, supongamos, tú pregúntale a otro ateo, compadre, tú no crees en Dios, ya, yo tampoco creo en Dios. ¿Quién es tu Dios? Tiene que haber un Dios. Al final la conclusión que ellos sacan es Satanás. A cualquier demócrata pregúntale, ¿quién es tu Dios? Ellos te van a decir Satanás. Pregúntales. Se van a tardar un poquito, se van a quedar pensando, espérate, ¿quién será? ¿Quién será? Van a pensar en uno, van a pensar en otro, van a pensar en otro, van a pensar en otro. Y luego te van a decir en Satanás. Porque eso es lo que ellos adoran. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿por qué viene, a qué viene lo que acabo de decir? Porque aquí lo dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Saben que están adorando a Satanás. Tú les preguntas, ellos van a titubear, van a sacar cualquier otro Dios, pero al final es Satanás. ¿Por qué? Porque si sale de la boca de ellos, es igualito como ya les dije. Para que el Espíritu Santo de Dios entre en ti, tienes que leerlo, tu cerebro lo procesa, baja a tu corazón y sale por su boca. Entonces, si de la boca de ellos sale Satanás, quiere decir de que hace rato ellos ya lo han sabido, ya está en su corazón y acaba de salir de su boca, sino que simplemente
ellos nunca lo han dicho, pero siempre ha estado dentro del corazón de ellos. Por eso es que lo siguen, sin ellos darse cuenta, por eso es que lo siguen. Por eso es que cuando tú les hablas de Jesús, ellos de inmediato lo rechazan. Ellos pueden aceptar cualquier enseñanza de cualquier otra doctrina, si es de los budas, los musulmanes, cualquier otra doctrina, cualquier otra enseñanza, cualquier otro Dios, cualquier otra religión, ellos te la escuchan. Pero al cristianismo ellos no te lo escuchan. Ellos de una te oponen, de una se oponen. Y así es el mismo carácter de todititos ellos. Entonces, dice aquí, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. En pocas palabras, esa doctrina satánica que ellos tienen, la tienen profundo. Por eso es de que después de que tú les has hecho esa pregunta, ellos al analizar todo eso de su corazón, de lo profundo, sale por su boca, ¿no? La Biblia dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra. O sea, si tú oyes la palabra de Dios, te va a entrar esa fe. Si tú oyes la palabra de otro Dios que no es Dios Jehová, entonces te va a entrar la fe de ese otro Dios. Entonces, según lo que tú escuchas, esa es la fe que tú vas a entrar. Y tú sin darte cuenta, mientras estás metido con toda la gente de Hollywood, con toda la gente de la farándula, incluyendo las revistas, los periódicos, incluyendo los canales de televisión que tú ves, todo lo que es inclusive el Cooking Channel o esos canales donde te enseñan a reconstruir las casas, todo eso es farándula, todo eso es mundo, todo eso es Hollywood, todo eso es ateo, todo eso es demócrata, todo eso es perdición. ¿Ah? Vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. O sea, a nosotros, a los que no tenemos esa doctrina, ni hemos conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Viene Jesús o no viene Jesús? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué naciones? Las naciones de ahora del mundo, como todas esas van a ser destruidas por el mismo anticristo, por esa doctrina tan mala que trae, que no va a durar ni 3 años, va a llegar un momento en que se necesita líderes para las naciones. Entonces, esos líderes somos nosotros los ministros de Cristo. Entonces ya hablamos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, seguido por los apóstoles. Los apóstoles son como quien dice los ministros del presidente. Entonces, tenemos a Jesucristo como cabeza, Él es el jefe del ejército. Igualito hoy en día en Estados Unidos tú ves de que, ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente, en este caso Donald Trump, él es el jefe. Igualito, Jesucristo también Él es el jefe de todo un ejército. ¿Y cuál es el ejército? Los ángeles. Y hay ángeles. Aquí también en el Apocalipsis lo vamos a ver. Hay ángeles, hay querubines, hay diferentes rangos, ¿no? Y hay un pueblo. Y ese pueblo va a necesitar dirección. Entonces, para eso nos estamos entrenando los cristianos.